Muy bien, ahora mis hermanos, vamos a hablar, en mi opinión, del capítulo más, para poder escucharlos, ¿ah? Muy bien. Am, ah, para, para escudriñar, quisiera escudriñar lo que yo considero el capítulo más importante con respecto a ver las pautas, o sea, o, o lo que se llama, ustedes conocen la palabra hermenéutica. Hermenéutica es de una palabra griega que significa interpretar. ¿Ok? Ya, en griego. Lefaresh, en hebreo, prushim, fariseos, porque ellos eran ¿qué? Los intérpretes de la ley. Pero en griego, sí. Hermenéutica significa interpretar. En este capítulo, Dios nos da la regla de hermenéutica para interpretar. Y vamos a enfocarnos, estrechar el enfoque hasta esta sección literaria. Realmente hay dos de las tres. Les explico. Dios le inspiró a Lucas a dividir este capítulo, último capítulo de su evangelio, en tres secciones literarias. Estas tres secciones corresponden a las escenas históricas post-resurrección que describió, por razones que subsiguientemente desarrollaré. Favor de tener en mente que estos tres eventos históricos, además, ocurrieron en un solo de los 40 días. Ahora comparto algo que realmente Richard Gaffin de Westminster Seminary, él lo tomamos como nuestro profesor de la doctrina de Cristo y mucho que comparto con ustedes, que es de su clase de la doctrina de Cristo. Entonces, lo que él dice allá es, en este capítulo hay tres escenas, ¿sí? Históricas, pero como vamos a ver, la habilidad de entender el Antiguo Testamento corporativamente hablando, Jesús hizo para dos grupos en el mismo día. Entonces, eso significa que Jesús no fue, o sea, cuando cuando se les apareció a Cleofas y su amigo Anónimo, no habló de Génesis 1:1 como había sido cumplido en él. Y luego Génesis capítulo 1, versículo 2, para explicar cómo Dios en Cristo lo cumplió, sino les di una visión panorámica. Voy a explicar eso cuando lleguemos allá. Entonces, la primera escena, 1 a 12, describe el primer evento de aquel día. Luego, versículos 13 a 32 describe el segundo evento de aquel día y 33 a 53 describe el tercer evento del mismo día. Vamos a estrechar el enfoque de este estudio a Lucas 24, 25 a 27 y luego 44 a 47. Ahora, entonces, Él les dijo, y estamos repitiendo eso, no porque estoy viejo y se me olvidó lo que había dicho, sino porque que Dios queme estos versículos a tu alma. Todo que subsecuentemente estudiemos debería tener estos versículos como nuestra hermenéutica. Muy bien. Jesús les dijo a Cleofas y su amigo Anónimo, insensatos y tardos de corazón para creer, vean, todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraban en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de él decían. Entonces, lo que los profetas han dicho, corporativamente habla de los profetas. ¿Sí? Es lo que estaba diciendo. Él, como lo hizo en una porción de un solo día, no abrió el rollo hasta Isaías y versículo tras versículo explicar cómo cada versículo individualmente había prefigurado a Jesús. No es lo que él dijo, pero él les dio un panorama, una visión panorámica de los profetas. Y por el resto del Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? Los apóstoles, al orar, decidieron ordenar a unos diáconos con el fin de que ellos, ¿qué? Dedicaran su tiempo para la oración y la predicación. La oración en cuanto a qué? A descomprimir lo que Jesús dijo aquí. Como vamos a ver, es lo que Pedro dice en capítulo 1, 10 a 12. Pero entonces, lo que los profetas corporativamente habían dicho o profetizado, ¿verdad? No era necesario que el Cristo, ¿qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? Ungido, excelente. En hebreo la palabra limshoach es la palabra para ungir. Ahora tenemos el profeta Samuel y él unge a otro profeta de su escuela de profetas. O tenemos un sacerdote y él unge al rey. Entonces la palabra ungir es limshoach. Ayer el profeta ungió al rey. Ayer el profeta Mashiach al rey. Mashiach. Y de la palabra Mashiach, Mashiach. Mashiach es, disculpa, Mashiach es ¿qué? El ungido, Mesías. Mesías significa el ungido. Muy bien. Entonces, no era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Los dos términos que mis profesores me habían enseñado, humillación y exaltación. Muy bien. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, mis hermanos, vean. Y comenzando, ¿qué dice? Desde Génesis 3:15. Ustedes saben qué pasa en Génesis 3:15. Tenemos el proto evangélico. Pero es lo que Jesús dice. Cuando Moisés comenzó a escribir, Génesis 3:15 o Génesis 1:1. Entonces, cuando Jesús dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en ¿qué? Dice aquí. O sea, a partir de Génesis 3:15. No. Comenzando a partir de Génesis 1:1 en todas las escrituras lo que de él decían. Otra vez, estoy plagiando a mis profesores otra vez. ¿Dónde se encuentra según Jesús el protoevangelio? Génesis 1:1. Comenzando desde Génesis 1:1, tenemos el protoevangelio. ¿Ven? Now, hermanos, ustedes saben que los capítulos
dados no son originales, porque no hay capítulos en un rollo de la Torah, de los primeros 5 libros. La primera palabra de cada libro es 3, 4 veces más grande que el resto de las palabras. Es el único indicador de que estamos viendo el versículo principal, o el primer versículo de un rollo. Entonces, los versículos, los números son artificiales. Y comenzando desde el primer capítulo, tenemos realmente un error. Porque Génesis 1 debería terminar con Génesis 2:3. Porque el sexto día, el séptimo día, el día de Shabbat, se encuentra en 2:1-3. O sea, la primera sección literaria debería ser, ¿qué? Génesis 1:1-2:3. Es la primera sección literaria del protoevangelio. ¿Estamos? Sí. Capítulo 2:4, ahora es donde hay un cambio, porque en hebreo ustedes van a ver que dice Dios creó, Dios separó, Dios, es Elohim. Pero en 2:4 ahora es Jehová Elohim. So, para señalar una sección nueva literaria, ahora cambia Moisés de Elohim a Jehová Elohim. Entonces, mis hermanos, el protoevangelio, todas las escrituras, lo que de él decían, lo que de él decían. ¿Estamos, mis hermanos? Sí, estaba a punto de invitar las manos levantadas. Hay un hermano en Oh, Elías se llama. hola Elías. Hola Elías. ¿Pregunta o comentario, hermano? Oh, Disculpa, hermano. un segundo. Sí, ¿podríamos subir el volumen? Sí, perdón. Ahora sí. Otra cosa, sí, eso. Yo hablo más fuerte. También se puede escribir la pregunta si tenemos problemas. Sigue, mi hermano. La pregunta es, usted mencionó de que el protoevangelio no partía de Génesis 3:15, sino que partía de Génesis capítulo 1. 1:1, sí. Creo que no logré procesar bien la información que dio, entonces no sé si es posible que la pueda reformular de otra forma para poder procesarla bien. Dale, mi hermano, entonces. Sí. No, para que usted se la pueda expresar de otra forma para poder entenderla mejor. O sea, decir la misma aseveración por otra manera. ¿No entendió? Sí, ahora sí. Okay, entiendo. Creí que él iba a sugerir algo. Muy bien. Les doy un ejemplo concreto. Jesús dice que todo el Antiguo Testamento tiene un enfoque evangélico y tiene en particular 2 fases o 2 aspectos del ministerio de Mesías: su humillación y su exaltación. Y hermanos, eso es, tenemos que prestar la atención aquí, porque noten lo que Dios no dijo a sus discípulos. Dios no dijo lo siguiente: mira, hay una cifra que yo tengo en mente de profecías antiguotestamentarias que han sido cumplidas en el Nuevo. Y por el resto de sus vidas, hasta que yo vuelva, ustedes necesitan descubrir cuántas profecías he cumplido. Él no habla así. Él nos ha dado algo más claro que una cierta cifra de
profecías cumplidas. Dios dice que corporativamente todo el Antiguo Testamento es de Él. Es de Él. Un ejemplo, mijo, Elías, no veo tú. Desde ahora te veo a la izquierda ya. Muy bien, un ejemplo. Génesis 1, 1 a 2, 3. Génesis 1 dice, Dios creó. Él creó todo. Elohim bara, la palabra bara, hay dos palabras en hebreo para crear, pero bara es exclusivamente de la parte de Dios porque es de la nada. Tú y yo podemos trabajar con lo que Él había barrado para mezclar los idiomas. Pero sí, dos palabras distintas. Dios crea de la nada. Y como Él creó todo, por ejemplo, capítulo 1, creó, ¿cómo comenzó? Con la luz. Ya piensen, ¿quién fue la audiencia original? Los hijos contemporáneos de Moisés. ¿Quién era Faraón? El hijo de Ra. ¿Qué es Ra? La luz. Cuando Dios dice que Él creó la luz, ¿qué está diciendo? Que Él había creado al papi de Faraón. Es precisamente lo que está diciendo. Por ende, ustedes, ¿por qué quieren quejarse y regresar a Egipto al papi de Faraón cuando soy su creador? ¿Ven? Muy bien, ok. Muy bien. Cuando los ojos nos cierran, quedan como un búho. Entonces, pausa. ¿Estamos, hermanos? Sí, entonces, hermanos. Comenzando, la tierra estaba, ¿qué? Vacía y desordenada. Vacía y desordenada. No son dos palabras para describir el concepto de la humillación de la tierra. Y luego para Génesis 2, 3, ya Dios reposa en este glorioso día. Entonces, ahora estoy, sacando de la manga de mis profesores, ¿verdad? Que Dios dejó la tierra originalmente en un estado humillado. Y poco a poco, a lo largo de un periodo de 6 días, poco a poco está, ¿qué? Convirtiendo la humillación en la exaltación. Un estado de la exaltación. Y para el 6º día, tenemos el cenit de su creación, el hombre. El hombre. Entonces tenemos un movimiento de día 0 hasta el 7º día. Y si ustedes, Elías y todos, quisieran ver una exposición de eso, la cual no tengo tiempo para hacer ahora, en la página web de Tercer Milenio, por Richard Pratt, hay una serie que se llama La Historia Primigenia. Y Richard dedica 1 hora para descomprimir lo que estoy tratando de decir en 2 o 3 minutos. Mis profesores usaban la nomenclatura de un movimiento de día 0 a día 7 y y es lenguaje pactual, porque Dios está con cada día enriqueciendo lo que significa la vida más abundante del pacto. Ahora, este patrón que Dios estableció en Génesis capítulo 1 fue el patrón que Adán tuvo que imitar en capítulo 2. Dios le trae todos los animales. ¿Y qué él hace? Lo que Dios había hecho durante la semana de la creación. Dios, por ejemplo, vamos a ver el lenguaje de la misma palabra. Okay.
Elías, mira, no olvides de tu pregunta. De vez en cuando mis explicaciones son tan largas que uno olvida la pregunta. Pero yo sé a dónde voy. Estoy consciente. Muy bien. Entonces, ah, Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Situación que Dios ahora va a, ¿qué? Arreglar. Él va a llenar la vacía. Y Él va a ordenar la desordenada. Con cada día Dios, poco a poco, ¿qué? Va llenando la vacía y ordenando la desordenada. Eso es su patrón divino. Capítulo 2. Dios le trae a Adán todos los animales. ¿Qué necesita hacer? Well, ¿qué Dios había hecho aquí? La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, versículo 3. Dios dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Ahora, como Adán le imita, Dios le trae los animales. ¿Qué necesita hacer? Clasificar por especie. Poner nombre, estableciendo la potestad de Dios sobre otra parte de la creación. Entonces, Adán poco a poco ¿qué? Dios le está usando para convertir la tierra de un estado de humillación a un estado de exaltación. Y aún el lenguaje de capítulo 2, Elías, donde dice que Dios, otra vez, levantó a Adán de la Adama. Y luego sopló en su nariz. Eso es lenguaje pactual. Porque en Génesis capítulo 27, Abraham dijo, los 3 ángeles que lo visitó, ¿quién soy yo que me has levantado desde el polvo? ¿De qué Abraham está pensando? Tú me has escogido para ser entre comillas, el nuevo Adán. Estamos viendo ahora Sodoma y Gomorra en un estado de humillación, a una oración. Si fuera 45, pues, es, es el Evangelio prefigurado. Él está orando por las naciones. Entonces, Adán clasifica, le pone nombre, estableciendo su papel bajo su autoridad. Y luego, mis hermanos, ¿qué tenemos en Egipto? Egipto está en día 6. Y como Faraón insiste en cometer traición cósmica contra el Señor, ¿qué el Señor hace? Por medio de 10 o aún 11 plagas, ¿en qué dirección Egipto va? De día 6 a día 0. Y después de 10 plagas, estaba vacía y desordenada. ¿Ven? ¿Ven? Como ellos están bajo la maldición del pacto, porque han cometido, como los teólogos dicen, traición cósmica contra Dios y su pacto. Ahora, y esta parte, por favor, vean el DVD de Richard Pratt, pero no ahora. ¿Verdad? Cuando Israel entra a la tierra prometida, ¿en qué día está?
día cero. Espiritualmente hablando, día cero. Las colinas, hay árboles cuya sombra da comodidad a los cananeos que sacrificaban sus hijos aún bajo los árboles en los altares allá donde la brisa podía quitar el calor. ¿Y qué Israel tiene que hacer? Destruir a los cananeos para que Dios entonces haga para la tierra prometida lo que había hecho para el primer huerto del Edén. Que el segundo huerto fluya tanto como el primero de leche y miel. Pero como ustedes saben, Dios no quiso honrar a Dios y por ende, como perro regresando a su vómito, regresaron a Egipto. Triste. Ustedes recuerdan que en el principio de la Torah, Israel entró por Jericó. Hay 3 pasos montañosos allá. Entraron por allá y al final, en el último libro, el último capítulo de Segunda Reyes, ¿qué Sedequías está haciendo? Huyendo. ¿Hasta dónde? Jericó. Para salir de la tierra, para dejar la tierra en las manos de los enemigos de Dios. Qué triste. Entonces, como Israel y Judá no quisieron, entonces tomó la responsabilidad de hacer lo que Adán tampoco quiso hacer, habían querido hacer, que Dios hace. Nabucodonosor lo arresta allá en Jericó, quema los ojos de sus hijos, mata a los hijos, a los hijos de él, y luego la última cosa que él ve es la matanza de sus hijos, y luego Dios le quema los ojos a él. No quiso responder a la gracia del Señor. Entonces, Elías, esa disertación todo es parte de su pregunta. Hay un movimiento en el Antiguo Testamento de un estado de la humillación a la exaltación. Y este patrón se cumple en Jesús, no por medio de una cierta cifra de cumplimientos, profecías cumplidas, sino es la visión corporativa de Jesús. Y ahora yo quiero compartir un ejemplo para hacer esta disertación más concreta. Ahora, capítulo 18. Los 3 ángeles, Jehová y 2 ángeles, visitan a Abraham. Y luego, ¿dónde quiero? Ok. Vamos a Génesis capítulo 18, versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, Abraham, el próximo año, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado el período de las mujeres. Hermanos, eso es lenguaje puro de pacto. Porque la pareja de Dios, pero su vientre está estéril. Para usar el lenguaje de un teólogo, que estoy a punto de citar, el vientre de Sara estuvo en día ¿qué? 0. Su vientre estaba vacío y desordenado. ¿Y qué
Dios está prometiendo aquí. Él va a hacer para Sara lo que había hecho para el huerto del Edén. Para que sepan que no estoy alegorizando, voy a referirme a una palabra que nos va a ayudar en cuanto a eso. Okay. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, con su vientre como día 1 más o menos. Y a Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres, y se rió Sara para sus adentros, pensando, después que he envejecido, tendré deleite. ¿Verdad? Siendo también mi señor ya viejo, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá hijo. Déjeme ahora buscar un segundo, siglo 10, Ayomer, Rabom, okay, Sara, Zkenim, Aroach, un segundo. Por favor, deme un segundo. Okay. La palabra deleite. Un segundo. La palabra deleite. Vamos a ver. 12, gracias. Muy bien. Entonces, de Titzhak, Sara, Titzhak, suena similar a Yitzhak, Isaac. Ella Titzhak, ella se rió. Sara significa princesa. Dentro de ella diciendo, después de tanto tiempo, Aitali Edna. Hermanos, muchos, según un teólogo, estoy de acuerdo con él, cuando ella habla de deleite, unos aún piensan en el sexo. El deleite con respecto al sexo, ella a su edad va a experimentar, o sea, un cenit de... Entonces, no. Porque la palabra deleite, now vean mis hermanos, aquí es la letra A, o con los 3 puntos E. D, luego 2 puntos significa cortar, vocal. Ed, luego N, aquí A, H, Edna. La palabra Edna suena como que, Edna. El huerto de Edén. La palabra que ella usa no tiene que ver con sexo. Tiene que ver con el día 6. Ella está diciendo, a mi edad, teniendo tantos años, ¿vas a qué? Hacer para mí lo que habías hecho para el huerto del Edén. En otras palabras, ¿vas a aplicar el evangelio de un estado de la humillación a la exaltación? Lo que tú hiciste para el Edén, ¿vas a hacer para mí que yo disfrute las bendiciones del pacto? ¿Estamos, mis hermanos? Elías, ¿dónde estás? ¿Estás con nosotros? Terminé mi contestación de esta pregunta que me hiciste hace 40 minutos. No te veo, pero muy bien. Muy bien. No aparece, pero está bien. Entonces, en cuanto a ustedes, me siguen. Me siguen. No, noten, no estoy hablando alegóricamente. ¿Por qué? Porque me refiero a eventos históricos.
¿Estamos? Si yo dijera, un ejemplo que a veces uso, los ojos de Abraham eran marrones y la cruz de Jesús era marrón. ¡Ah! Aleluya. Eso sería la alegoría. Pero no lo hago ni por un segundo. Todo lo que digo está basado en eventos históricos. No fue una fábula, los eventos del capítulo 1, 2 y 3. Hubo una serpiente. Satanás habló por medio de esa serpiente. Ven, mis hermanos. ¿Preguntas o comentarios al respecto antes de continuar? Sí, mi hermano. Pasa algo que uno está acostumbrado como a ver todo en términos muy de palabras, literalismo, como hemos aprendido, pero al ver el Antiguo Testamento así como lo está diciendo hay que ver más panorámico. Excelente. Pero es un cambio de visión que no es fácil porque aprendimos como, no, esta palabra, esta otra palabra, y no estamos acostumbrados a verlo así en el Antiguo. Por ende, les requerí en el programa del curso que memorizaran Lucas 24, 25 a 27. Y luego Lucas 24, 44 a 47. Pongan esos versículos al otro lado de su inodoro. Cada día, por lo menos, una vez. Los lean hasta que los memoricen. Pues, sí, mis hermanos, que el Espíritu Santo use estos versículos para que responsablemente busquemos a Cristo en el Antiguo Testamento. Estamos. Sí, hermano. Y también el hecho que dice, en él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, en Juan 1, cuando habla de Cristo, también en la creación, porque cuando se le pone solo en el Nuevo Testamento, como si Cristo comenzara en la encarnación, también se pierde de vista que desde Génesis 1:1, al mencionar que Dios creó todas las cosas, ya Cristo está ahí en ese versículo 1. Sí, ya. Pablo era fariseo y juzgando por la medida de inteligencia que él tenía, él probablemente había memorizado la mayoría del Antiguo Testamento. Recuerdan, él vivió antes de Netflix. No tenía las distracciones que lamentablemente tenemos hoy día. Y de hecho, Bruce Waltke, un teólogo, habla de un rabino que había conocido en la Tierra Santa. Y vamos a hablar más sobre eso si llegamos al libro de Isaías. Pero cuando Bruce Waltke estaba leyendo los letreros, un teólogo excepcional, cuando estaba leyendo los letreros en Israel, tenía problemas inicialmente con ¿qué significa eso? El rabino sabía quién era Bruce Waltke, una mente vasta. Él dijo, Bruce, ¿tú conoces esta palabra? Se encuentra en versículos y luego, después de hacer eso unas veces, y aún el rabino citaba el versículo y el contexto en hebreo, ¿verdad? Y Bruce Waltke dijo en una ocasión, ¿has memorizado mucho del Antiguo Testamento? Y dice, sí. Por ejemplo, los Salmos he memorizado de memoria. Y Bruce dijo, no, sí. Porque este rabino era ateo, por ende no le creyó. Pero en una noche, a lo largo de un periodo de 2 horas, este rabino cantaba de Salmo 1:1 a Salmo 150. Todos los salmos. Entonces, si un ateo, imagínense alguien como Pablo, la cantidad de
del Antiguo Testamento que él probablemente había memorizado. Entonces, Pablo estaba empapado en una sopa antiguo testamentaria. Y él no podía ni por un microsegundo tener un pensamiento que no tuviera que ver con el Antiguo Testamento. Después de capítulo 9 de Hechos, cuando el Señor se le apareció, ahora reconfiguró su disco duro y su corazón, pero ya tenía el trasfondo para realmente ver a Cristo. Entonces tú y yo necesitamos basar nuestras vidas en el Antiguo Testamento. Cada doctrina, mis hermanos, cada doctrina nuevo testamentaria tiene su base en el Antiguo. Punto. Punto, según mi entender. Punto. Si uno quisiera entender el nuevo, hay que ver las referencias antiguas. Muy bien. Sí, hermano. Oh, disculpa. Tomás. Héctor. Hola, Héctor. Oh, sí, gracias. Hola, Héctor. Sigue, hermano. No fui al baño. Sí, ¿Me ves? pero Ok, pues por ende dije que no había ido al baño, pero estoy aquí escuchándote. Sigue. sí, un gusto, profesor. Mire, yo tengo una consulta respecto a Lucas 24, lo que usted estaba comentando recién, Sí, con mucho dado gusto. que sí, sí, usted, digamos, y respecto a lo que estaba hablando de la interpretación de la ley, lo que hacían los fariseos, los maestros de la época de Jesús, sabiendo que hay una distancia entre el judaísmo rabínico después, posterior. Entonces, mi consulta es, eh, de acuerdo a nuestra interpretación occidental, al parecer Jesús fue demasiado duro con los fariseos, entendiendo, o sea, yo lo consulto a modo de pregunta todo esto. Lo consulto porque Jesús siempre se refiere muy drásticamente y muy negativamente frente a la hipocresía de los fariseos, a la mentira de los fariseos, al que siempre estuviera rebatiendo con los fariseos. Ujú. Y les trata de insensatos, les trata de hipócritas, etcétera. Ajá. Y mi consulta es básicamente a la distancia cultural en referido a la palabra misericordia, porque nosotros entendemos todas las cosas gracias a la misericordia de Dios, pero ¿por qué no fue así, digamos? ¿Qué es lo que usted opina respecto a los fariseos? ¿Por qué al parecer, o nuestra concepción occidental de la palabra misericordia hace ver que debiésemos aplicarlo por la amabilidad de las cosas, pero Jesús al parecer fue muy duro y muy crítico de ello, y pareciera tener una distancia cultural de la palabra misericordia? No sé si se me entiende la pregunta, Bueno, profesor. déjame ponerlo en el contexto más amplio y no sé si ustedes me van a, o sea, decir, sí, lo compro o si me van a tratar de apedrear, pero voy a tratar de poner eso en el contexto. ¿Qué tenemos? Capítulo 9. Capítulo 9 tenemos a Pablo liderando a un grupo de fariseos de Jerusalén con cartas de la autoridad para ¿qué? Arrestar a los creyentes en Jesús con el fin de apedrearlos. Y aquí tenemos un lugar, capítulo 9 de Hechos. Aquí, hermanos, vemos cómo Dios trató a un fariseo y trató a los demás con respecto a la palabra misericordia. Vamos a Hechos 9. Saulo, respirando, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco está en el área de Siria. Si tenemos la tierra prometida acá, como el centro de un reloj, entonces Siria, Damasco, la capital de una confederación de tribus, Siria se encuentra a más o menos a la una.
Entonces Pablo va de Jerusalén a Damasco a la 1, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera. Ustedes recuerdan, después de la muerte de Esteban, la iglesia se dispersó, ¿verdad? Los trajera presos a Jerusalén para repetir lo que habían hecho a Esteban. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y allí te dirá lo que debes hacer. Vean esta parte. Los hombres que iban con Saúl, y Héctor, aquí podremos sustituir los fariseos que iban con Saulo, se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. ¿Ven la diferencia? R.C. Sproul, por lo menos una vez cada semestre, repito este refrán de R.C. Sproul. A unos fariseos, Héctor, Dios derramó su gracia y su misericordia. A unos fariseos los dejó en las tinieblas. Noten, Dios no habló a todos. O sea, no hizo para los demás lo que hizo para Pablo. Cuando la luz se le va, ¿qué pasa? Pablo es salvo y el resto, por el resto de su vida, tratan de, ¿qué? Matar a Pablo. ¿Por qué? Dios salvó, escogió a Pablo, pero no escogió a los demás. Los dejó en su pecaminosidad. Y es un concepto antiguo testamentario que Dios hizo en capítulo 12 de Génesis. Llegó a Abraham. Habló con Abraham, pero no llamó a todos sus vecinos. Dejó a sus vecinos en Mesopotamia, ¿dónde? En las tinieblas. Ahora, mis hermanos, prepárense para escuchar esta palabra. Dios eligió a Abraham y eligió a Pablo y dejó a sus vecinos en las tinieblas. Por ende, R.C. Sproul dice, o solía decir, a los suyos Dios le da gracia y misericordia, y a los que no sean los suyos le da justicia, pero a nadie le da la injusticia. En el día de juicio nadie va a ni decir una palabra, porque al ver a Dios en su gloria van a reconocer lo que merecen o merezcan. Entonces, Héctor, aquí creo es un pasaje bastante claro en cuanto a implícitamente ver cómo Dios entonces trata a unos fariseos versus a otros. ¿Estamos? Oh, no, es un placer.
un placer, pero que nos rote. ¿Por qué tú y yo, y no una mujer que está pasando por allá que quisiera suicidarse porque está embarazada y no quisiera decir a nadie nada? Ahora su sexy boyfriend se fue. ¿Por qué tú y yo estamos aquí y no ella? Gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Merezco la muerte por lo que había hecho y dicho, y el hecho de que estoy todavía vivo y aún más compartiendo la palabra con ustedes, considerando lo que había hecho contra Dios es. Entonces, nadie habla más sobre la doctrina de la predestinación que Pablo. Probablemente porque él probó algo de otra magnitud. Romanos 5:8, ¿qué dice aquí? Romanos 5:8. ¿Cómo Pablo pudo Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo pudo aplicar eso de una manera literal, porque mientras él iba a Damasco, Dios le salvó. Y cuando Dios le habló, él preguntó, ¿qué? ¿Quién eres tú? No tenía la menor idea hasta entonces que Jesús era Dios encarnado. Porque pregunto, ¿quién me habla? Él no dijo, dame 3 opciones. ¿Eres Jesús? Te confieso, cuando todos estábamos apedreando a Esteban, yo vi su testimonio y pensé, quizás Jesús sea Dios. Ni siquiera fue una de sus opciones. Jesús tuvo que decirle, soy Jesús. Y ahora comenzó la crisis de la media vida de él. Todo lo que él había pensado le iba al infierno. Y mientras él andaba en su pecado, es cuando Dios le salvó. Sin que él considerara a Jesús como una opción viable. ¿Estamos? Si buscamos a Dios, es porque Dios nos ha buscado a nosotros. Punto. Jesús, un ejemplo que está quemado en mi memoria, un pastor dijo, Jesús, cuando ordenó a los apóstoles para ser pescadores de hombres, ¿con quién estaba hablando en muchos casos? ¿Quién era Pedro antes? ¿Qué era Juan? Pescadores. ¿Y cuándo fue la última vez que un pescador profesional había visto un pez que al ver el gancho, a propósito, lo trataba de tragarse? Cuando un pez escucha la voz de un pescador, ¿qué va? ¿Qué hace? Huye. Huye. Esa es la imagen que Dios usó para contextualizar lo que significaría evangelizar al mundo. Tú y yo éramos como peces, una deuda que no podíamos pagar. ¿Quién quisiera ver al mafioso si le deba 10,000 pesos con una tasa de interés de 25% por semana?
¿Le busca si no tiene el chavo? Si lo va o sea, en la acera, ¿qué va a hacer? Va en la otra dirección para atar sus zapatos. Pero nadie busca a Dios. Nadie. A menos como en el caso de Pablo, Dios se le aparece primero. ¿Estamos? No tiene que ver con inteligencia. Solo por la gracia del Señor me gradué de Westminster. Y piensen en cuántos brillantes, mentalmente hablando, de intelecto, se encuentran en sus universidades. ¿Y qué están enseñando? ¿Qué piensan de Dios? Entonces no es una cuestión de más inteligencia, porque los más inteligentes a veces se encuentran en las universidades que son fortalezas de Satanás. Entonces tiene que ver con dos palabras, gracia y misericordia. Héctor, ¿algo más, mi hermano? No, se te olvidó que había hecho la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. ¿Algo más, hermano? Gracias por no apedrearme. Muy bien, muy bien. Uno usa la palabra predestinación o elección y luego necesita buscar refugio. Ah, muy bien. Muy bien. Ahora, mis hermanos, se me olvidó dónde estaba. Vamos a los apuntes. Oh, todavía estamos en sí, el primer párrafo de la primera página. Muy bien. Ahora, entonces, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y ahora, mis hermanos, vamos a brincar el contexto más amplio e ir a 44 a 47. Luego Jesús les dijo, ahora dejó de conversar con Cleofas y su amigo anónimo. Ahora se les apareció a los discípulos como Pedro, entre sí. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera. Vean, no dice, 700 profecías. 837. No. Comparativamente, todo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, comenzando desde Génesis 3:15. No. Comenzando desde Moisés, Génesis 1:1. En los profetas, no dice unos, los profetas mayores, profetas menores. No. En los profetas, profetáis. Y en los salmos. Hermanos, otra vez, para repasar lo que brevemente había compartido con ustedes. Cuando dice los salmos, obviamente se refiere a los otros 4 libros sapienciales. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Cantar y Eclesiastés. Ahora, cuando dice los salmos, sigo pensando en las enseñanzas de Richard Gaffin de Westminster. Noten que no dijo que sea en uno de los salmos. Los. ¿Y cuánta fue la última vez, o ustedes han escuchado, un predicador diciendo, Salmo 22 es un salmo mesiánico? ¿Qué implícitamente este maestro está diciendo? Que hay unos salmos que no sean mesiánicos. ¿Qué Jesús dice? Los salmos son mesiánicos. No dijo que fueran unos salmos que que no eran mesiánicos. Cada jota, cada tilde, cada letra de cada palabra del cuerpo de 150 salmos
son ¿qué? Mesiánicos. ¿Y qué de los proverbios? Hay unos proverbios que sean mesiánicos y unos que no. Los libros sapienciales son ¿qué? Mesiánicos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y no solamente las partes mesiánicas. Todas son mesiánicas. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Mashiach sufriera, padeciera, o sea, su humillación. Y luego que resucitara de entre los muertos al tercer día. Y aquí, mis hermanos, algo que mis profesores me llamaron la atención que nunca había considerado. Continuando, todo el Antiguo Testamento tiene que también, ¿con qué? Que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No dice solamente a las 10 tribus, sino todas, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué palabra podríamos usar para resumir? Versículo 47. ¿Qué? El día de P-E-N, Pentecostés. Jesús está diciendo que todo el Antiguo Testamento era de Pentecostés. Porque era de la humillación y la exaltación de Mesías. Y Pentecostés es parte, una fase de la exaltación de Jesús. Uno está haciendo así. ¿Podríamos prender el aire para que nadie... ¿Están bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos tienen calor? ¿Podríamos por unos minutos prender el aire? Sí, muy bien. Sí. Ustedes todavía se ven muy bien, pero no sé después de la 1 o la 2. Entonces, sí, aún unos minutos para, sí, refrescar, que nadie acabe roncando, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, el espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero a veces la carne... muy bien. Entonces, sí, hermanos, cuando la predicación en su nombre, es decir, con respecto al arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, ¿cuándo fue inaugurado? Capítulo 2 de Hechos. Pero Jesús dice que todo el Antiguo Testamento era de eso. Cuando Elías, por ejemplo, Dios le llama a la costa, al territorio de los cananeos. ¿Qué es eso? Es Pentecostés prefigurado. Cuando Abraham ora por los de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es eso? Una prefiguración. ¿Ustedes pueden pensar en otros ejemplos de Pentecostés prefigurado? Rahab, excelente, sí. Rahab, capítulo 2 de Jueces, de Josué. Ruth, excelente. Naaman, excelente. Segunda de Reyes, ¿verdad? Jonás. ¿Qué pasó? Tenemos otra vez. Israel acá, ¿verdad? El reloj. Dios le llama a Jonás que se vaya a la 1:30, a las 2,
a Siria para predicar. Jonás, no obstante, temía a Jeroboam II, el rey de su país, de las 10 tribus. Le temía más que a Dios mismo. Y en vez de irse a la 1, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo? Él se fue a las 8 a Jope para comprar un boleto con el fin de ir a las 9 en vez de a la 1. ¿Qué pasó, hermanos? Jeroboam era malísimo. Jeroboam, para que ustedes vean, Segunda Reyes, Jeroboam, vamos a Segunda Reyes 14:25. Restauró los límites de Israel, tengo aquí en la pantalla, si quieren ver. Restauró los límites de Israel desde Jeroboam lo hizo. De Hamad hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había anunciado, él anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amití, profeta que fue de Gad-Hefer. Gad-Hefer es un pueblito cerca de Nazaret. Entonces tenemos Jonás mencionado como no fábula, sino hombre histórico, que fue de Gad-Hefer. Cuando Disneylandia produce otra película, no usa lugares conocidos. Es una tierra muy, 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 muy lejos, ¿verdad? Sí, entonces, porque Jehová había visto la amarga aflicción de Israel. Entonces, hermanos, está hablando del reino de Jeroboam, hijo de Jonás. ¿Qué pasó, hermanos? Jeroboam oprimía a los pobres. Jonás era contemporáneo de dos profetas que tienen libros, Osea y Amós. Amós, Osea y Jonás fueron contemporáneos. Osea y Amós decía, si ustedes no se arrepienten, voy a llamar a los asirios para entonces destruir el reino. Jonás escuchaba estos sermones. Cuando Dios le llama a Asiria, ¿qué Jonás piensa? Yo puedo usurpar a Dios. Yo soy gente de esta tierra, de este malísimo rey, y prefiero servir a él más que a Dios. Si voy, en vez de a la 1, si voy a las 8 a Jope y compro un boleto para ir al Mediterráneo en la otra dirección, no voy a poder predicar. Dios entonces, siendo justo, va a tostar a los de Nínive. Y luego, no necesito preocuparme por las predicciones de Osea y Amós. ¿Qué plan? Hasta que Dios traiga un pez grande para llevarlo a Nínive. Ellos se arrepienten. Luego, cuando el pueblo rehusó arrepentirse, ahora Dios, siendo justo y misericordioso, los demoró su destrucción para cumplir la palabra según Osea y Amós. Pero todo eso tenía que ver con ¿qué? Que se predicara en su nombre el arrepentimiento de las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien. Pauso por un segundo.
Quiero que ustedes aquí y también en la tierra de Tililandia, ¿verdad? Que se estiren por un segundo, por favor. Un segundo, 30 segundos. Por favor, de pie, literalmente. Sí. Oh, ¿cuándo vamos a tener el próximo receso? 12 y 3. 20 minutos, muy bien. Ya, disculpen. Unos de ustedes no se veían muy bien, por ende. Sí, sí, sí. También ustedes, por favor, de pie. De pie, sí, muy bien. 2 consultas, muy bien, muy bien. Continuemos. Entonces, todo el Antiguo Testamento era de Pentecostés. Rápido, voy a llevarlos al primer caso y luego las 2 consultas. Siendo misionero, yo mismo lo vi hace unos años. ¿Ustedes recuerdan dónde Dios creó a Adán? ¿Dentro o fuera del Edén? Fuera. Luego lo puso adentro. Eso percibo como que el primer misionero nació en un lugar y luego Dios lo ubicó en otro. Así eso parece alegórico. Ese patrón que hizo con Adán no repitió en cuanto a Abraham, donde Dios creó a Abraham en Mesopotamia. Luego le ubicó en otro huerto que se llama Canaán. Así eso parece todavía. No. ¿Qué Dios hizo con la nación, las 12 tribus de Jacob en Egipto? Creó en una nación grande en Egipto y luego a la misma tierra, siguiendo a Abraham. Entonces, comenzando desde capítulo 1, tenemos lo que Jesús dice aquí. Es, un segundo, Lucas 24:47, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, donde este movimiento es prefigurado por la primera vez en cuanto a Adán. Dios nos dijo a los hijos de Israel en el monte Sinaí, ustedes son una nación de ¿qué? Sacerdotes. ¿No es un papel misionero? Interceder entre Dios y las naciones. Sí. Entonces, ¿y que se predicara en su nombre? Pentecostés. El Antiguo Testamento es de Pentecostés, como una fase más de lo que significa Mashiach exaltado. 2 consultas, mi hermano. Sí, hermano Jorge Mizal Hola, Jorge. pregunta, ¿qué significa específicamente que sean mesiánicos? ¿Mesiánicos? ¿En qué contexto, Jorge? Hay salmos que son mesiánicos, pero tal vez se puede entender que no todos fueran mesiánicos. ¿Por qué son mesiánicos? ¿Por qué se les coloca ese título? Sí, porque todos los salmos hablan de la humillación y la exaltación de Jesús, de una manera u otra. En muchos casos los salmos están gimiendo, porque el Estado de Israel, vamos a un ejemplo, Jorge. Ay, no van a hacer las preguntas porque yo voy a desviarme por otra media hora. Salmo 44. Es lo divertido de esta clase. Aleluya. Vean, el salmista de 44
Vean, los hijos de Coré, con nuestros oídos, Dios, hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, pues no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libros, sino tu diestra, tu brazo, a la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tu Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. ¿Qué salmista está orando? Que Dios traiga un movimiento de qué? De un estado de la humillación a un estado de la exaltación. Que Él restaure la tierra, la cual está a punto de describir. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada. Me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar y ya no sales con nuestros ejércitos. ¿No hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen? ¿Nos entregas como ovejas al matadero y nos ha esparcido entre las naciones? Pablo incidentalmente cita esto. ¿Sí? Mesiánico, con respecto a Dios, Pablo cita y aplica. ¿Has vendido a tu pueblo de balde? ¿No exigiste ningún precio? Nos ha hecho objeto de afrenta de nuestros vecinos. Nos pones por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos, al vernos, menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión cubre mi rostro por la voz del que me vitupera y me deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Entonces, ¿qué está diciendo? Recordamos Deuteronomio 28, donde tú prometes, si te honramos por la fe, vas a bendecirnos. Estamos pensando y con corazones, o sea, conciencias limpias, sí, pecamos, pero no hemos cometido pecados sin arrepentimiento, pero nos tratas como si hubiéramos violado a Deuteronomio 28. ¿Esto qué está diciendo? Algo que los de la prosperidad no entienden, ¿verdad? Si nos ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de sus caminos nuestros pasos, entonces entenderíamos, ¿verdad? Para que nos arrojas el lugar de los chacales. Chacales generalmente viven en los cementerios donde hay los muertos. Entonces, los inmundos. Y nos cubrieras con la sombra de la muerte. Si nos hubiera olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos hacia un Dios ajeno, ¿no nos descubriría Dios? Pues Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti
Nos matan cada día. Somos contados por ovejas para matar, para el matadero. Mira, esa comunidad, ¿por qué no está prosperando? Despierta, por favor, Dios, porque duerme, Señor. Despierta, no te alejes para siempre, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de su misericordia. Hay un estado de ¿qué? Humillación, ¿verdad? En el contexto original, un estado de la humillación. Y la confusión es generada porque realmente nos hemos arrepentido de los pecados más obvios y sí, vamos, o sea, confiando en ti, no perfectamente, pero o sea, poniendo nuestra fe en Mesías que venga. Sí, ¿y por qué nos está ocurriendo, pasando esto? Ahora, ustedes recuerdan lo que dije en el plan de curso. Cuando leemos un pasaje, deberíamos leerlo por lo menos ¿cuántas veces? Contexto original, contexto nuevo testamentario y luego contexto nuestro. ¿Cómo Jesús entonces pudo haber leído este pasaje? ¿Alguien podría leer este pasaje otra vez, o por lo menos la mitad, para dar mi voz un descanso y también sus oídos un descanso de mi voz? ¿Alguien podría leer eso? Los primeros. Oh, disculpen, necesita. Oh, muy bien. ¿Podrías leer unos versículos porque el micrófono? Sí, por favor. Con nuestros oídos, Dios hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Pues no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Hermanos, este salmista, hijo de Coré, lo oró. Tú, Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, lo leyó, él profesaba con integridad perfecta, tú eres mi rey. Algo que el salmista original nunca, jamás pudo realmente orar como Jesús lo hizo. ¿Ven? Ahora, del contexto original al contexto mesiánico. Así que mi hermano, un poco más. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, has avergonzado a los que nos aborrecían. Muy bien, entonces, Israel sí no confiaba en la espada, sino en Dios, pero perfectamente, como dice en Puerto Rico, no mami. Soy 50% puertorriqueño. Sí. Estuvimos allá 13 años. Sí. Israel, como tú y yo, por lo menos, menos de 100%, confiamos en nuestros arcos y nuestras espadas. Pero en el caso de Jesús, cuando él leyó y confesó eso, tenemos un cumplimiento
mesiánico de este pasaje. ¿Sí? Así que mi hermano, pues tú nos has... Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, has avergonzado a los que nos aborrecían. Ujú. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos tu nombre. Yeah. Jesús también tenía sus enemigos. Dependía de Dios para hablar lo que necesitaba decir. Sabían que iba a atraer el fuego de los hombres. Él era humano. Nadie quisiera causar más problemas que quisiera, o sea, invitar. Ya, entonces, ¿cómo Jesús pudo leer esto? Sigue, mi hermano. Pero no Pero sabes. nos has desechado, nos has hecho avergonzar, y ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Sí, para ahorrar tiempo no vamos a hablar sobre Pablo y su uso de estas palabras. Nos has Hecho objeto de afrenta a nuestros vecinos. Nos pones por escarnio y por burla de los que nos rodean. Ustedes podrían ver una manera que eso se cumplió en la persona de Jesús, rodeado por Roma, por los líderes de Israel, escupían sobre... ¿eh? Muy bien. Sigue, mi hermano. Nos Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión cubre mi rostro. Por la voz del que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti ni hemos faltado a tu pacto. O sea, ¿quién pudo poder decir eso con integridad perfecta? Una sola persona. Jesús. Entonces, toda esta confusión del salmista, sin explicación, en este pasaje, de una manera u otra, tiene su cumplimiento en la confusión de Jesús, cuando está clavado a una cruz, cuando está ante Pilato, cuando está siendo torturado, ¿verdad? Sigue, mi hermano. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Otra vez, ¿quién lo confesó con integridad perfecta? Una sola persona, Jesús mismo. ¿Para qué? Que nos arrojaras al lugar de los chacales y nos cubrieras con la sombra de la muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos hacia un Dios ajeno, ¿no lo descubriría Dios? Pues Él conoce los secretos del corazón. Otra vez. ¿Dónde se cumple? Si Jesús dice, Dios lo lee, si me hubiera olvidado del nombre de mi Dios. Sigue, mi hermano. Versículo. Por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Isaías 53. Un pasaje que la mayoría de los creyentes después de un año saben, ¿verdad? Despierta. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para mí, para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Jesús, para escuchar la oración de este salmista, ¿qué tuvo que hacer en cuanto a Jesús? No contestarle. No pudo contestar a Jesús si iba a contestar a los hijos de Coré. Si iba a contestarnos.
¿Ven? Entonces, cuando tenemos un salmo, no sé si Jorge, no se me olvidó de ti, mi hermano. No sé si sus Biblias dicen, hey, eso es un salmo mesiánico. Pero todos los salmos son mesiánicos. Porque fue el libro, como muchos dicen, de la adoración de Dios. ¿Y dónde es el punto de referencia de la adoración de su pueblo? En Jesús se identifica. Porque tú y yo podemos orar y cantar los salmos. Después de Jesús. Después de Jesús. Estamos, mis hermanos. No hacerle caso a Jesús nos da el consuelo que nos escucha a nosotros. Si no si le hubiera hecho caso, entonces, ¿dónde tú y yo estaríamos ahora? No en esta aula. Entonces, mis hermanos, una manera, unas sugerencias para ver cómo un texto en un texto en su contexto original puede llevarnos a los salmos. Y antes de continuar con la segunda consulta, piensen, mis hermanos, piensen. Cuando yo estuve en el seminario de Westminster, luchando por el doctorado de la consejería pastoral, uno de los profesores, siguiendo a una muchacha que se llama Johnny Erickson Tada, una de mis heroínas, ellos sugieren, mis hermanos, que tú y yo, especialmente los en la consejería pastoral, que tú y yo usemos o usáramos los salmos para ayudar a los que busquen nuestra consejería. Porque ustedes saben, si por ejemplo, digamos, una mujer ha sido violado desde que tenía memoria, a veces no va a poder poner en palabras lo que está gritando en su alma. Entonces, los consejeros bíblicos pueden sugerir que esta chica entonces lea su Biblia en general, pero en particular los salmos, y que subraye en amarillo cómo Dios pone en sus inspiradas palabras lo que está corriendo en su alma. Ahora uno puede, la próxima vez que se reúnan, el consejero y ella, ahora ella puede decir, mira, estos versículos realmente me representan. Y ahora el consejero tiene las palabras de Dios para describir lo que está ocurriendo en el alma de ella. Y ahora pueden usar la experiencia de Jesús. Todo el rango de las emociones se encuentra en los salmos. Y la honestidad. Despiértate, Dios. Actúa como Dios. ¿Por qué no nos... Dios, ¿qué estás haciendo? Estamos confusos. Entonces, ellos tienen una honestidad. Y eso abre la puerta que ella realmente sea honesta con el Señor. Y ahora tú y yo podemos, ¿qué? Ayudarle a ella a identificarse con el padecimiento de Cristo mismo. ¿Estamos, mis hermanos? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Consulta 1. Consulta 2. Después,
Consulta 2, ¿quién? ¿De quién? Cuando regresemos.